Muy bien, chicos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que, pues, por razones de que empezamos tarde nuestras clases, pues, tenemos de reponer algunas para no atrasarnos y lograr cubrir el contenido que el curso requiere. Entonces, pues, trabajemos Inge, el día de hoy. disculpe una pregunta. Díganme, buenos días. Una pregunta, Inge. Fíjese que en la primera hoja de trabajo, Ajá. en la segunda respuesta, ahí era 0.0031, si no estoy mal. Y dentro de las instrucciones aceptaba el uso de prefijos. Yo usé un prefijo y me Bueno, aparece entonces como mala. voy a revisarla, entonces tal vez no le guardé el uso del prefijo para el Moodle y tal vez por eso se le tomó mala, pero no se preocupe, lo voy a revisar en un ratito y así se le corrige eso. Muchas gracias. Gracias. Y otra pregunta también con el día de ayer, ¿verdad? La hoja de trabajo última que hemos hecho. ¿Cómo queda las unidades de medidas? ¿Se utiliza el asterisco para separar, digamos, los kilogramos por metro al No, cuadrado? ¿O se ponen no? juntos. Se ponen juntos. Porque en mi caso también yo le puse el asterisco para dejarlo expresado de esa manera. Bueno, de todas maneras voy a revisar entonces. Pero generalmente cuando sea multiplicación de unidades de medida se dejan juntas. No se pone un asterisco o una multiplicación. Muy ¿Listo? bien, Para que lo tomen gracias. en cuenta. En la siguiente, para que no le voy a marcar como error también, porque me imagino que aquí le va a marcar error. Sospecho yo, pero vamos a ver qué pasa. De todas maneras, si cualquier cosa siempre me escribe la página para para que yo pueda revisar. A ver, pues, Gracias. ¿se recuerda que no hay que? Ayer estábamos trabajando la dinámica rotacional y empezamos a ver la energía e inercia de partículas. Vimos que la inercia, ese momento de inercia, era la capacidad que tenía un objeto en rotación a permanecer en su estado de rotación. Vimos dos fórmulas que nos permitían calcular el momento de inercia. Entonces, vamos a ver en este cálculo de momentos de inercia rígidos. Por favor, siempre les encargo que revisen su micrófono para no interrumpir, ocasionarle interferencia a los demás compañeros. Vamos a ver aquí. 10 de febrero del 2022. Bien, pues. Ayer aprendimos que, bueno, vamos a poner mejor lo que vamos a trabajar hoy. Momento de inercia. Para cuerpos rígidos. Vamos a considerar este nuevo concepto. Miren, un cuerpo rígido va a ser aquel objeto sólido que no puede deformarse. A eso vamos a llamar un objeto rígido. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen ahí un lapicero o un lápiz a la mano. Si ustedes lo doblan un poquito, pues se pueden dar cuenta que se puede flexionar. Pero si supongamos que el lapicero o lápiz, lo que tienen ustedes a la mano, o pues si están viendo el celular porque no les interesa la clase, cosas por el estilo, ahí pueden doblarlo y se van a dar cuenta de que se dobla. Pero si suponemos que es rígido, si el cuerpo es rígido, entonces por más que ustedes lo intenten quebrar, nunca se va a deformar, ni siquiera un poquitito. A eso llamamos nosotros un cuerpo rígido. Entonces, a un conjunto de partículas ya lo llamamos un cuerpo rígido. Entonces, para calcular el momento de inercia, se recuerdan que ayer definimos que existían dos fórmulas. El momento de inercia se calcula como la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa, o si teníamos partículas, pues sería una sumatoria desde un i igual a 1 hasta un enésimo sub i del radio sub i al cuadrado por una masa sub i. Masa sub i. ¿Sí? Y estuvimos viendo pues que esto no era más que una suma de masa por radio cuadrado más masa por radio cuadrado, dependiendo de cuántas masas teníamos. Por ejemplo, vimos ayer un ejemplo que tenía 3 masas, pues entonces sumamos 3 veces, ¿no? A eso se refiere la sumatoria, masa por radio cuadrado, masa por radio cuadrado. También vimos uno de 4 partículas y nos dimos cuenta que pues masa por radio cuadrado, masa por radio cuadrado, masa por radio cuadrado, y lo único que tengo que hacer es sumar esos productos de masa por radio cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando esas partículas o esos elementos que tengo que analizar pues son infinitamente grandes? Pues lo que tengo que hacer es una suma infinita, y una suma infinita se transforma o se refiere a una integral. Entonces, para determinar la inercia de los cuerpos rígidos, vamos a
necesitar inevitablemente una integral. Entonces empecemos, vamos a trabajar aquí algunos ejemplos de los cuerpos rígidos más comunes. Y vamos a empezar desde el más fácil hasta los más complejos. Entonces imagínense. Voy a empezar aquí con el cuerpo número 1, que sería un aro. Un aro lo vamos a considerar aquí como un círculo. Vamos a tratar de dibujar aquí algo que parezca un círculo. ¿Sí? Un aro lo vamos a considerar entonces como este elemento que está vacío, ¿sí? Y que es extremadamente delgado. Hagan de cuenta que es un tubo, pero que su pared es extremadamente delgada, bien delgada, tan delgada como pueden imaginar. Es como que nosotros tomáramos una hoja de papel y la uniéramos por sus extremos. Entonces, pues ese grosor es muy pequeño comparado con su radio y con su ancho, como para considerarse un cilindro hueco. Entonces lo llamamos un aro. Esta altura, pues puede ser cualquier dato, no importa. Pongamos aquí que esta altura, pues puede tener h, y el radio, al ser muy pequeño, el grosor es despreciable y podemos afirmar que este radio es R. Y la masa total de este aro es M. Recuérdense, aquí está vacío, ¿no? Vamos a poner aquí una nota que esto está vacío. Inge, buenos días. Buenos días. Disculpe, fíjese que me había metido al salón de laboratorio. Solo quería saber si podía subir un poquito la hoja porque entré hasta ahorita. Prácticamente. ¿Cómo? Disculpe, se me trabó el audio. Que solo hemos escrito el título y la fecha y acabo de empezar prácticamente. Gracias, Inge. Muy bien. A ver, pues, tomen en cuenta, por favor, estos vacíos. Imagínense una de esas botellas de plástico al que le hemos quitado, pues, la parte donde va el taponcito y le hemos quitado la base, ¿no? Entonces nos quedó solo este aro delgado, ¿sí? Vacío, completamente bien delgado. Para poder determinar entonces el momento de inercia, lo que vamos a hacer es aplicar la expresión que encontramos, que es la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. Esta integral, vean que me habla de diferencial de masa. Eso significa que lo que tengo que hacer es tomar pequeñas partes de masa. Pues eso es lo que voy a hacer entonces. Voy a tomar aquí una pequeña parte de masa. Y vamos a dibujar aquí un segmento, un diferencial. Uy, no funciona eso, vamos a hacerlo así. Mejor. Una pequeña rebanada de masa. Esto lo vamos a llamar diferencial de masa. Por favor, encargo su micrófono siempre que verifiquen que está desactivado porque hay alguno activado ahorita. Noten que este diferencial de masa está a una distancia R también, ¿verdad? R. Y observen que independientemente de dónde yo dibuje este diferencial, si lo hubiera dibujado aquí, ese diferencial también va a estar ubicado a una distancia R. Todos los diferenciales están ubicados a una distancia R, y eso es bastante fácil. Entonces, pues el momento de inercia para este aro, o si lo queremos ver como lo que aprendimos en Mate 2, si recuerdan, esto le llamamos un cascarón cilíndrico, un grosor extremadamente pequeño, que sería la integral entonces del radio al cuadrado. ¿Va? ¿Cuál es el radio de esta partícula? Pues es R, ¿no? Entonces aquí me quedaría R cuadrado por el diferencial de masa. Y me toca integrar, ¿no? Pero ahora veamos el análisis de las variables. ¿Será que este radio al cuadrado es una variable o es una constante en este aro? ¿Qué dicen ustedes? Es una constante. Es una constante, porque como les mencionaba, independientemente de dónde coloquemos el diferencial, pues la distancia es la misma, nunca va a cambiar esa distancia. Por lo tanto, la podemos extraer de nuestra integral y me quedaría que el momento de inercia sería el radio al cuadrado por la integral del diferencial de masa. Y ustedes recordarán que una integral y una derivada, pues son operaciones inversas. Lo que me está diciendo aquí es sume todas las masas. Y si sumo todas las masas que voy a tener, pues la masa total. Por lo tanto, el momento de inercia para un aro delgado o para un cascarón cilíndrico, como quieran decirle, es simplemente la masa por el radio al cuadrado. Y así, bien fácil, vean,
hemos encontrado cuál es el momento de inercia para un aro o cascarón cilíndrico, como prefieran decirlo. Vamos a poner aquí aro o cascarón cilíndrico. Un cascarón cilíndrico, ¿sí? Un aro o un cascarón cilíndrico. Eso es, así se calcula el momento de inercia de un aro. Bien fácil, bien, masa por radio cuadrado nada más. Y observen que no me interesa la altura que tenga, solo me interesa cuánta masa tiene y cuánto es el radio. Porque vamos a asumir que va a estar girando alrededor de este eje, ¿miren? Que va a estar girando así. Eso es lo que estamos asumiendo. Vamos a dibujarla aquí. Una especie de eje. Aquí vamos a indicar que esto va a estar girando así. Entonces el momento de inercia cuando gira alrededor de su eje está dado por masa por radio cuadrado. Nada más. Bien fácil, ¿ven? Vale. Pasemos al siguiente, si no tienen dudas con esto. El siguiente cuerpo rígido que vamos a analizar, pues es el que sigue, un poquito más complejo que este, que sería el cilindro hueco. ¿Qué diferencia tiene un cilindro hueco a un cascarón cilíndrico o un aro? Es que el espesor de la pared ya es significativo, ya no podemos decir pues casi que son iguales, ¿no? Como pasaría en el caso de un tubo, de esos tubos de PVC, por ejemplo, ya como son pequeñitos, pues ya el espesor es considerable. Entonces voy a intentar dibujar aquí un cilindro hueco, a ver si me sale. Uy. Ahí está. Supongamos que este es un cilindro hueco cuyos radios son este de aquí, radio 1, y este el radio 2. Todos radios, ¿no? Y ahora la diferencia entre esos radios pues ya no es 0, ya tiene un valor específico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues aplicar la forma. Bueno, son otros datos que se me olvidaron decir. Supongamos que ese cilindro tiene una masa M y tiene una altura, pues así como decíamos antes, una altura cualquiera, ¿no? Pensemos que la altura es H. Vamos a suponer que esos datos lo tenemos, ¿no? La altura, la masa y los radios. Y vamos a aplicar entonces la ecuación. La ecuación dice que el momento de inercia es igual a la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. El problema con este sólido es que no podemos aplicar la misma idea que estábamos aplicando antes, en el que yo divido aquí, pues, pedacitos así de franja, ¿no? Porque resulta que este pedacito de franja está únicamente en el exterior. Y nosotros podemos poner una franja en el interior. Y podemos ir colocando franjas en un espacio de 2 dimensiones. Eso ocasionaría que tenga yo que utilizar una integral, que ya no sería una integral simple, sino es una integral que se llama integral doble, porque tiene se integra sobre una región, y esas integrales ustedes las ven en matemática intermedia 2, ¿no? Es otro curso que imagino que todavía se están llevando. Entonces, pues nos limitémonos a las integrales que conocemos, las integrales simples. ¿Qué debo hacer entonces? Pues voy a utilizar algo que ya conozca. Lo que voy a hacer entonces aquí es dividir este cilindro hueco en aros delgados. ¿Por qué aros? Porque lo que pasa es que la inercia de un aro ya la conozco, ¿verdad? La inercia de un aro es radio cuadrado por masa. Entonces, si yo agarro aquí un aro, dibujo aquí un aro pequeñísimo, vamos a ver, más o menos así. Este es un aro, ¿bien? Voy a marcar aquí que este es un aro. Es decir, un cascarón cilíndrico, como los volúmenes que aprendieron en método de licenciado. Eso es un aro. Entonces, el momento de inercia de ese aro, pues que sería una porción de la inercia de todo el cilindro, estaría dado por su radio, que ¿cuánto será su radio? Pues pongámoslo aquí como un radio, pero mejor de color azul. Como es variable, pues le voy a poner R minúscula. Entonces,
aquí quedaría el diferencial de este momento de inercia, o la porción de inercia de ese aro pequeñito que estoy tomando, sería radio cuadrado por su diferencial de masa. Esta sería la inercia de este aro, que representaría solamente una pequeña porción de inercia de todo el cilindro. Entonces, aquí me quedaría que la inercia estaría dada por la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. Pues hasta ahora vamos igual que antes, ¿no? Vamos igual. Pero antes, y en esta ecuación, dijimos que el radio era constante porque todos los diferenciales estaban ubicados en la periferia y siempre iban a estar ubicados a la distancia r. Pero analicémoslo aquí. ¿Será que todos los aros que nosotros ubiquemos aquí siempre van a estar ubicados a la misma distancia? ¿O pueden haber unos más grandes, más pequeños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me dice? El radio varía. El radio varía. Exacto. Este radio es variable. Por lo tanto, no puede salir de la integral. Lo que implica entonces que tengo que relacionar estas dos variables, radio y masa. Y ahí empieza un conflicto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a tener que auxiliarnos pues, de otras cosas que ustedes ya conocen. Ustedes ya llevaron química 1. Tal vez no la ganaron, pero ya la llevan. O tal vez sí la ganaron. Y ahí aprendieron que existe algo que se llama densidad. Y la densidad no es nada más que la relación que existe entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. Masa dividido volumen. ¿Verdad? Nosotros podemos calcular la densidad de un objeto teniendo una parte de él. Y la ventaja de la densidad es que independientemente de la porción que tengamos, la densidad tiene que ser la misma. ¿A qué me refiero con eso? Supónganse que nosotros tenemos aquí un lingote de oro. Visto que los lingotes pues más o menos tienen esta forma, ¿no? O por lo menos así lo pasaban en las caricaturas. Un lingote de oro. Y nosotros le queremos sacar la densidad a este lingote de oro. Pues, ¿qué hacemos? Pues le tomamos las medidas, le sacamos su volumen, lo pesamos y sacamos su masa. Y dividimos la masa entre el volumen y me va a dar la densidad. Supónganse, vamos a exagerar aquí, ¿no? Supónganse la densidad me dio 10. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un lingote de oro? Sino yo lo que tengo es una argolla de oro, supónganse. Y la fundo y me queda una pelotita, una bolita de oro. ¿Sí? Esto es de oro. Y eso también es de oro, solo que es una piedrita, ¿no? Una cosita muy pequeñita. ¿Y qué hago con esta densidad? Con esta pelotita de oro, pues le voy a sacar su densidad. Le calculo el radio, le calculo el volumen, lo peso y me da la masa. Y cuando yo divida la masa y el volumen, me tiene que dar lo mismo. Porque la densidad de un material debe ser constante. No puede variar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una plancha de Europort y le saco el volumen, la densidad de la plancha de Europort y luego saco solamente un pedacito y le saco la densidad, me tiene que dar lo mismo. Porque obviamente es menos masa y es menos volumen. Es decir, estas dos variables cambian, haciendo de que la densidad siempre sea constante. Entonces tenemos que recordar que la densidad de un material es constante. Si la densidad de un material es constante, entonces nosotros podemos afirmar que si yo le saco la densidad a todo el cilindro, y luego le saco la densidad solamente a este aro delgado, me tiene que dar lo mismo. Entonces, la densidad de todo el aro, estaría dada por la masa total dividido el volumen total de todo el cilindro, perdón. Y si le saco la densidad solamente al aro, me tendría que dar aquí, pues la masa que tiene, o sea, el diferencial de masa, dividido el volumen que tiene, o sea, un diferencial de volumen. Esta igualdad la puedo aprovechar, porque esta igualdad me dice que el diferencial de masa sería la masa total del cilindro dividido el volumen total del cilindro multiplicado por el diferencial de volumen. Observen que el diferencial de masa ahora está en términos del diferencial de volumen. Si yo reemplazo esta expresión en la integral que tenía anteriormente, me queda una integral equivalente que ahora es la integral del radio al cuadrado por la masa total del cilindro dividido el volumen total del cilindro por el diferencial de volumen. Bueno, no logré mucho, ¿no? Porque pues ahora, antes era diferencial de masa y ahora es diferencial de volumen. ¿Qué puedo hacer? Pues recordarme de que esto es un aro o un casquillo cilíndrico. Y ustedes en matemática básica 2 aprendieron cómo calcular el diferencial de volumen de un cilindro, de un casquillo cilíndrico. Recordarán que el diferencial de volumen de un casquillo cilíndrico se calcula como 2 pi por el radio, por su altura, por su espesor. En este caso, pues vamos a escoger un espesor y lo voy a llamar yo, por ejemplo, diferencial de R. ¿Por qué R? Porque pues el espesor es muy pequeño, no es un diferencial de radio.
De esta expresión, entonces, puedo transformar ahora la inercia y escribirla como la integral del radio al cuadrado por la masa dividido el volumen, por el diferencial de volumen, que me va quedando como 2pi por el radio, por la altura, por el diferencial de radio. Y en esta integral, pues, hay un montón de cosas. Saquemos todo lo que sea constante. El 2 es constante, pi es constante. El radio dijimos que no, ¿no? La altura, pues vamos a ver, la altura es constante, ¿no? Porque pues, todos los discos o aros que nosotros colocamos allí, perdón, siempre van a tener la misma altura. Entonces, la altura es constante. La masa total del cilindro es constante. El volumen total del cilindro es constante. Entonces, de momento, puedo yo sacar aquí 2pi, la altura, la masa, el volumen, y me va a quedar aquí la integral de R cubo por dr. Y observen esto, ahora estas variables están relacionadas, es la misma. Y esa integral pues es bien fácil hacerla. Sin embargo, necesito límites de integración. Como estoy integrando en términos del radio, ¿ven? Los radios son los que estoy integrando, es decir, son los que estoy acomodando. ¿De dónde a dónde variarían estos radios? Pues, ¿cuál es el radio más pequeño que podemos tener? Pues el radio más pequeño que podemos tener es radio 1. ¿Y el radio más grande que podemos tener cuál es? Pues es radio 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es integrar esta expresión desde el radio más pequeño, es decir, desde el radio 1 hasta el radio 2. Y ahora integremos. ¿Cuánto es la integral de R cubo? Yo sé que ustedes son pilas con eso. Les gusta mucho más la mate que la física. Integral de R cubo, de R. R a la cuarta partido 4, creo. Excelente, muy bien, sin le creo, ¿no? Sí, R a la cuarta partido dividido 4. Y vamos a integrar esto desde el radio 1 hasta el radio 2. Y seguimos. Vamos a simplificar esa expresión. Aquí me quedaría 2 IH masa dividido volumen por, y vamos a evaluar. Esto vean que está fácil, ¿no? Porque cuando evalúo R2, pues aquí me quedaría R sub 2 a la cuarta dividido 4 y R sub 1 a la cuarta dividido 4. Entonces ya me quedan aquí R sub 2 a la cuarta menos R sub 1 a la cuarta dividido 4. Ahí tengo esa expresión de momento. Se ve rara, ¿no? Vamos a simplificarla un poquito. Porque el volumen total de este cilindro nosotros lo podemos calcular. El volumen de todo el cilindro. Ayúdenme ustedes, por favor. Ahí recuerden un poquito de su mate 1. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro hueco? Sacamos los dos volúmenes y restamos el pequeño, ¿no? Muy bien, sin el no, ¿verdad? Y por altura, por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, ¿verdad? Los dos volúmenes y el mayor menos el menor. Ahí tengo el volumen. Entonces voy a aprovechar esa fórmula y la voy a escribir aquí. De momento, entonces me quedaría aquí 2pi por h por masa dividido volumen, que dijimos que es pi por h por radio de 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado. Y todo eso está multiplicado por esta expresión que es radio 2 a la cuarta menos radio 1 a la cuarta dividido 4. ¿Sí? Y empecemos a simplificar porque vean que hay cosas que se pueden simplificar. Pi por h y pi por h. Este 2 se simplificaría con este 4 para que aquí me quede 2. Y si son observadores van a notar algo más. Esto de aquí, miren, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es una diferencia de cuadrados. Esta expresión aquí la podemos escribir como radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por radio 2 al cuadrado más radio 1 al cuadrado. Entonces, si esta expresión la escribo como esto, me doy cuenta que hay una expresión que está igual que esta de aquí que estoy encerrando en un cuadrado. Este de aquí y este de aquí son expresiones iguales, o sea, las puedo cancelar. Y finalmente, ¿qué me quedó? Posiblemente me quedó una expresión que es, quedó este 2, ¿no? Vamos a ponerlo al principio. 1/2 de la masa por, ¿se acuerdan que esto se convirtió en esto de aquí, no? Y se canceló esta parte, entonces lo único que quedó fue esto de aquí. Por el radio 2 al cuadrado más el radio 1 al cuadrado. Y así
Después de una gran operación, hemos encontrado cuál es el momento de inercia para un cilindro hueco. Por favor, observen que se calcula como 1/2 de la masa total del cilindro por el radio 2 al cuadrado más, bien, por sorprendente que parezca, es más el radio 1 al cuadrado. ¿Estamos? Y no depende de la altura, sino únicamente me importa la masa. Y así hemos calculado entonces el momento de inercia para un cilindro hueco. ¿Me explico, chicos, de momento? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué dividió ¿cómo se llama esto? El volumen que ya teníamos sobre el volumen de los dos, el volumen pH por RS? Vamos a No sé ver, si vamos a ver. Este es un diferencial de volumen, Ajá. que es el volumen del aro, del casquillo cilíndrico. Mientras que este volumen es el volumen total del cilindro. Ah, ya, muchas gracias, ¿Sí? ingeniero. Muy bien, ¿se recuerdan? Ese es el volumen solamente del arito, solo de la porción de volumen, no por eso lo llamamos diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces sigamos, ¿no? Porque solo llevamos 2. Ahorita de momento conocemos cuál es el volumen, el momento de inercia de un aro, y conocemos ahora el momento de inercia de un cilindro hueco. Vamos con el tercero, que es un cilindro sólido. Ese es más fácil, porque el cilindro sólido tiene la característica de que solo tiene un radio. Así. Su radio total es R. Su altura será H, cualquiera, y su masa será M. Y vamos a empezar a hacer lo mismo entonces, pero va a ser más fácil. Porque nosotros sabemos de momento que el momento de inercia, tan raro, ¿no? Momento. El momento de inercia de un cilindro hueco está dado por 1/2 de la masa por el radio 2 al cuadrado más el radio 1 al cuadrado. Pero cuando nosotros tenemos un cilindro sólido, tenemos un radio que no está. Es decir, aquí hubiéramos tenido nuestro radio número 1. Pero en este caso, como el radio 1 es 0, puedo hacer que este de aquí sea 0. Y simplemente entonces me queda que el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y así de simple, aprovechándome del resultado anterior, puedo encontrar cuál es el momento de inercia para un cilindro sólido. Noten, por favor, que la inercia no depende de la altura. Eso significa que pudimos haber tenido aquí un cilindro así, ¿ven? Que es un cilindro, ¿no? Que generalmente a esto lo conocemos como un disco, ¿verdad? Porque pues ya su altura es muy pequeña comparada con su radio, solo ya preferimos llamarlo disco. Pero desde el punto de vista de los momentos de inercia, un disco y un cilindro sólido son exactamente lo mismo. Porque para el momento de inercia no le interesa cuánta altura tiene, únicamente le interesa cuánta masa tiene y cuál es el radio de este cilindro, o en este caso particular, del disco. ¿Estamos? Entonces el momento de inercia para un cilindro sólido o para un disco siempre es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Alguna pregunta de momento? Si pasamos al siguiente, si no hay. Pasemos al siguiente entonces. Vamos con el número 4. El 4 vamos a hacerlo con una esfera. Y para eso pues voy a intentar dibujar aquí una esfera.
Supónganse que esto de que acabo de dibujar aquí es una esfera, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el momento de inercia de una esfera? Pues vamos a hacer lo que hemos hecho de momento. Aprovechamos del resultado anterior. Voy a dibujar aquí un sistema coordenado. Y vamos a suponer que nuestra esfera tiene un radio R y una masa M. Entonces la masa total de la esfera es M y su radio es R. ¿Y cómo le voy a hacer para calcular la inercia? Pues partiendo de lo que conozco. El momento de inercia dice que para un cuerpo rígido siempre es la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. Siempre es eso, de lo que sabemos, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, si es así, voy a dividir esta esfera en trocitos pequeños que sean fáciles de calcular. Pues puedo utilizar un disco, ¿no? Puedo dividir la esfera en pequeños discos o puedo dividir la esfera en pequeños aros, ¿verdad? Si lo divido en discos, pues podría quedar aquí un disco y calculo el momento de inercia de ese disco y sumo todos los discos que conforman la esfera y ya. Y si no, pues puedo dividir la esfera en aros, cascarones cilíndricos, como que lo que aprendieron en Mate 2, y de ahí sumo todos los cascarones cilíndricos y ya. Pero así ese sería nuestro plan para poderlo encontrar. Empecemos entonces haciendo discos, porque es nuestro resultado anterior, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es dibujar un disco. Vamos a intentar aquí dibujar un disco. Ahí está más o menos. Este disco lo vamos a decir que tiene un radio R y le vamos a colocar un espesor de Y. Sí, de Y. Vamos a hacer que este disco esté ubicado a una distancia Y de nuestro sistema coordenado. Y por supuesto, el radio de ese disco quedaría aquí, ¿no? Perdón, el radio de la esfera quedaría aquí. Entonces, de momento, voy a calcular solamente el momento de inercia de ese disco. ¿Y cómo se calcula el momento de inercia de un disco? El momento de inercia de un disco ya lo sé, ¿no? Lo acabamos de aprender. Y se calcula como un medio de masa por radio al cuadrado. Bueno, entonces, para este caso particular, el momento de inercia... A ver, pues, recapitulemos. Les estaba diciendo de que la esfera lo que vamos a hacer es dividirla en pequeños aros, en pequeños discos. Y vamos a calcular el momento de inercia de cada uno de esos discos y los vamos a sumar. Entonces, voy a tomar aquí el momento de inercia de este disco, que sería, como dijimos, un medio de la masa. Como es una masa muy pequeña, pues es simplemente diferencial de masa por su radio al cuadrado. Y su radio, pues es R cuadrado. Y ahí está el momento de inercia de este pequeño disco. Y lo que vamos a hacer ahora es sumar todos los discos. Sumarlos, reunirlos o integrarlos. La inercia, entonces, sería la integral de un medio de R cuadrado por dm. Vean que ha cambiado la integral porque estamos usando un disco, ¿no? Por eso ha cambiado la integral. Y vamos a hacer aquí lo mismo que antes. El diferencial de masa lo vamos a aprovechar determinando el diferencial de la densidad. La densidad sería la masa del disco total, de la esfera total, dividido el volumen total. Y de ese disco sería solamente el diferencial de masa dividido el diferencial de volumen. De tal forma entonces que el diferencial de masa me quedaría la masa total dividido el volumen multiplicado por el diferencial de volumen. Recuerden, por favor, que esto lo estamos haciendo porque se supone que la densidad es constante. Si yo le saco la densidad a la esfera total, sería masa dividido volumen. Y si le saco la densidad solamente a una porción, es decir, a la porción de masa y lo divido entre la porción de volumen, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces aprovecho esta expresión para poder encontrar el diferencial de masa en términos del diferencial de volumen. Así entonces el momento de inercia sería la integral de un medio del radio al cuadrado, es R cuadrado, por dm, que sería la masa total de la esfera, dividido el volumen total de la esfera por el diferencial de volumen, y ese diferencial de volumen es el diferencial de volumen del disco. Pues sigamos. Como estamos hablando del diferencial de volumen, aquí me quedaría masa dividido volumen por el diferencial de volumen, que sería el volumen de este pequeño disco.
como es un cilindro, dijimos, pues su volumen se calcula como pi por radio cuadrado por la altura. Pero la altura la llamamos y. Entonces aquí vamos a poner dy. Y pues casi tenemos listo todo, ¿no? Podemos sacar algunas expresiones que me permitan simplificar o liberar la cantidad de cosas que están dentro de la integral. Puedo sacar un medio, puedo sacar la masa, puedo sacar el volumen, podemos sacar este pi, y dentro de la integral de momento me está quedando un r a la cuarta por un dy. Sin embargo, aún tengo un conflicto. R y y no son la misma variable. Tengo que encontrar entonces una forma de poder expresar R en términos de Y. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos a apoyar geométricamente de la figura. Observen esto. ¿Qué figura tendríamos aquí? ¿Quién me dice? Triángulo rectángulo. Muy bien. Y podemos utilizar aquí el teorema de Pitágoras. Observen que el teorema de Pitágoras aplicado acá quedaría que el radio al cuadrado sería igual a este radio del disco al cuadrado más y cuadrado. Y si despejamos r minúscula, r sería la raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado en raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí tengo este radio en términos de y. Y si lo reemplazo aquí, he solucionado el conflicto que tenía con las variables. Un medio de la masa dividido el volumen por pi, por la integral, el radio a la cuarta, por la raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado, por dy, y esto a la cuarta. A ver, ayúdenme por favor, para que no esté solo yo haciendo un monólogo aquí. ¿Cuánto quedaría esta expresión simplificada? ¿Alguien? R al cuadrado menos Y al cuadrado, todo al cuadrado. Muy bien, excelente. R cuadrado menos Y cuadrado, todo al cuadrado por dy. Muy bien. Me hace falta ver de dónde a dónde voy a integrar. Observen en términos de quién estoy integrando, de y. Es decir, estoy integrando conforme la variable y. ¿Cómo puede variar y? Pues y puede ser R mayúscula, pero también puede ser R minúscula, ¿no? Para que los discos vayan ubicados desde y negativo, perdón, y mayúscula, ¿no? Desde y negativo hasta y positivo. Eso significa que tendría que integrar yo desde menos R, que es este valor, ¿no? Menos el radio, hasta el radio en y. Entonces aquí sería desde menos el radio hasta el radio. Ya casi está listo todo, ¿no? Ya podemos integrar esta expresión. Para poderla integrar, pues vamos a desarrollarla. Voy a pasar para acá, voy a mover un poquito la integral para tener espacio para hacerlo. Y vamos a desarrollar los términos que están dentro. Aquí me quedaría un medio de la masa dividido el volumen por pi, por la integral de menos r a r, de r a la cuarta, menos 2r cuadrado y cuadrado, más y a la cuarta, y todo esto por dy. Y ahora sí podemos integrar. Si ustedes son tan amables de ayudarme, yo sé que ustedes son pilas para integrar. Acaban de ganar la 2. O tal vez están llevando intermedia 1, ¿verdad? A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuánto sería la integral de este término en términos de y? ¿Cuánto es la integral de r cuarta respecto a y? R cuarta Y. Excelente. A ver, aunque son bien pilas, lo que pasa es que son muy tímidos. R cuarta y menos, ¿cuánto sería esta integral en términos de y? Dos tercios R cuadrado Y al cubo partido 3. Sin el Muy partido bien, 2 tercios y cubo. Ahí estamos, sí, ya me he puesto el 2 tercios. Y por último, pues está más fácil, ¿no? Un quinto de y a la quinta. Todavía tenemos que evaluar esto desde menos r a r. Y vamos a ponernos a evaluar. Me quedaría un medio de la masa dividido el volumen multiplicado por pi. Y todo esto, veamos cuánto va a ser. Evaluemos en r. Está fácil, ¿no? Porque y va a valer r. Entonces, r a la cuarta por y, pues sería r quinta. Entonces, r quinta. Cuando evaluemos aquí, r, cuando y vale r, entonces r cubo por r cuadrado, r quinta, menos 2 tercios de r quinta. Menos 2 tercios de r quinta.
más 1/5 de y a la quinta. R, ¿no? Entonces aquí me queda más 1/5 de R a la quinta. Ay, pero me falta menos, evaluado ahora solo que me equivoqué. No, sí. Ahora evaluado en menos R. Entonces, cuando vale menos R a la, menos R por R a la cuarta, me queda menos R a la quinta. Aquí me queda menos R al cubo, es menos R. Por todo esto queda positivo. Más 2/3 de R a la quinta. Y finalmente aquí, pues menos R a la quinta es menos R. Y aquí me queda entonces menos 1/5 de R a la quinta. Vean cómo vamos con toda esta expresión, ¿no? Entonces, el momento de inercia, finalmente, si simplificamos, ayuden ustedes, vean. R a la quinta, menos por menos da más. Entonces aquí me queda 2R quinta. Bueno, pero podemos mejor sumar todos los términos, ¿no? Ahí vamos a hacerlo aquí en la calculadora, que sea más fácil. A ver. 1 menos 2/3 más 1/5 menos 1 más 2/3 menos 1/5. Y esto me da aquí en fracción 16/15. Entonces aquí me va a quedar todo eso. De momento entonces llevamos 1/2 de masa dividido volumen por pi por 16, ¿qué dije? Me olvidó. 15 de R a la quinta. Y ahí está, casi terminado. Ya solo falta un poquito y acabamos. Solo vamos a quitar esta V de volumen. Ese es el volumen total de la esfera. ¿Alguien se recuerda cómo se calcula el volumen de una esfera? 4/3 de pi por el radio al cubo. Muy bien, 4/3 de pi por el radio al cubo. Todo esto aquí por pi, por 16/15 de R a la quinta. Simplifiquemos. Pi con pi, R cubo con R quinta, y aquí queda cuadrado. Y vemos las fracciones. Aquí tenemos 1/2 por 1 dividido 4/3 por 16/15. Y esto me da 2/5. Eso significa que aquí finalmente me queda 2/5 de la masa que nos lo tocamos por el radio al cuadrado. Y así hemos encontrado cuál es el momento de inercia de una esfera. Aplicando el cálculo y las matemáticas que a ustedes tanto les gustan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende? Más o menos. Miren, pues, por favor, noten lo que yo hice aquí. Yo usé aquí un disco, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera utilizado un cascarón cilíndrico en vez de un disco? ¿Será que el momento de inercia tendría que haber salido igual o tendría que haber sido diferente? ¿Qué dicen ustedes? Si hubiera usado un cascarón cilíndrico en vez de un disco, el resultado tendría que ser exactamente el mismo. No puede cambiar. El mismo resultado. Entonces, nosotros podemos encontrar el momento de inercia utilizando cualquier método. Obviamente, si lo usamos bien, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y podemos encontrar muchas más formas de poder encontrar el momento de inercia, pero pues vamos a simplificar todos estos en esta tablita que yo les quiero mostrar acá. ¿Sí? Aquí está el momento de inercia de un aro o un cascarón cilíndrico delgado. ¿Vean? Masa por radio cuadrado. Del cilindro hueco, del cilindro sólido. Y hay más. Placa rectangular, una barra, una que gira alrededor de su centro, una barra que gira alrededor de su extremo. Una esfera sólida, vean, el momento de inercia es 2/5 de masa por radio cuadrado, como acabamos de calcular. Un cascarón esférico, que es 2/3 de masa por radio cuadrado. ¿Estamos? Entonces, pues la hoja de trabajo del día de hoy, dado que no pudimos hacer mayor cosa, va a ser que ustedes calculen el momento de inercia de una esfera utilizando un casquillo cilíndrico. Para eso, pues van a tener que hacerlo en una hojita de papel, bien así, bien bonito, así como yo intenté hacerlo aquí, más o menos, ¿no? Y le van a tomar una fotografía y lo van a subir al Moodle, que va a estar disponible la tarea para que puedan entregarlo el día de mañana. Por favor, usando casquillos cilíndricos, porque ya discos ya me salió 2/5. Y usando casquillos cilíndricos a ustedes les tiene que salir también
2/5 de masa por radio al cuadrado. ¿Estamos? No les quito más su tiempo, chicos. Muchas gracias por asistir el día de hoy y nos miramos el día de mañana en clase. Cuídense mucho.